Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Entonces les decía que encontré, investigando, porque me había quedado con 13 versículos o 12 versículos, pero dije, no, tiene que haber más. Y me metí a una concordancia y empecé a investigar, por lo menos en el Nuevo Testamento, y me encontré al fin y al cabo con 21 versículos, si es que no hay más, porque encontré varios más, pero tenía mis sospechas, pero 21 versículos donde la Biblia nos habla de los nombres del Espíritu Santo, los nombres. Y de hecho aquí tomé los apuntes, mire, ¿ves? Ahí tomé los apuntes. Este estudio, lo que vamos a leer, los textos que vamos a estudiar, ustedes van a quedar encantadas. Ustedes se van a enamorar del Espíritu Santo, lo van a entender, lo van a conocer como una persona de tú a tú y lo van a valorar de una manera increíble con los textos que vamos a ver hoy día. Por eso que yo me indigno cuando alguna persona se atreve a atacar, a cuestionar al Espíritu Santo. No saben lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo en su torpeza, en su necedad, en su ceguera. No saben lo que están haciendo. Toda esta gente que anda, que el Yahshua y que no sé qué, todos esos andan perdidos. Andan perdidos. No. Bueno, vamos a iniciar entonces. Les decía que tenemos 21 versículos para leer y comentar. No sé si lo vamos a terminar de ver hoy día los 21, pero voy a hacer lo posible, ¿ya? De hecho, estamos atrasaditos en 10 minutos, así que vamos a ir arrancando con esto ya, ¿ok? Si ustedes van a la palabra de Dios, vayan a su Biblia, vayan a su Biblia, y buscan en Primera de Corintios, capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Saludo a Moira, que se viene integrando. Más vale tarde que nunca, Moira.
Vamos entonces a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16. ¿Y qué vamos a ver ahora? Vamos a comenzar a ver los nombres o títulos del Espíritu Santo, de la persona Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad bíblica. ¿Ok? Y van a ver ustedes que, y lo voy a recalcar, esto lo he dicho en la clase pasada, pero lo voy a volver a decir ahora, cuando la palabra espíritu va acompañada de un apellido, es porque nos quiere indicar algo, no es casualidad que la escritura esté así. Cuando dice la escritura Espíritu Santo, nos está indicando efectivamente su naturaleza santa, pura, sin mancha, sin pecado. Es un ser santo, atributo que también tiene Jesús y atributo que también tiene el Padre. Así que la Biblia, cuando nos dice Espíritu Santo, es porque quiere describir un atributo, una característica de este ser. Otra razón por la cual se le acompaña la palabra espíritu con algún adjetivo calificativo. ¿Ok? Y es porque Dios, en su sabiduría lingüística, quiere hacer la diferencia, quiere introducir una dicotomía entre el Espíritu Santo y el espíritu inmundo. Porque también la escritura nos habla de un espíritu inmundo. ¿Ok? Inmundo quiere decir sucio, manchado. ¿Ok? Cuando la escritura, por ejemplo, nos habla de los hijos de Dios, también nos habla de los hijos del diablo. ¿Ok? Cuando la Biblia nos habla de el misterio de la piedad, también la escritura nos habla del misterio de la iniquidad. ¿Ok? Cuando la escritura nos habla de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, bueno, la escritura también nos habla de la contraparte. ¿Ok? Que es la bestia, el falso profeta y los espíritus inmundos. ¿Verdad? O la bestia, la imagen de la bestia y los espíritus inmundos. O sea, el diablo también tiene su trinidad falsa. De hecho, en Génesis también hay una trinidad falsa. La antigüedad, la historia nos habla de Nimrod, nos habla de Semiramis y nos habla de Tamuz. Tamuz, la mujer y el hijo. Hay una trinidad satánica. De igual manera, Babilonia, la gran ramera, también tiene una tríada falsa, muy similar a la tríada babilónica histórica, ¿verdad? Se tiene, por ejemplo, a Dios el Padre, se tiene al Hijo y se tiene a María. Y María sale en los brazos. Ustedes han visto las estatuas que sale María con un niño en los brazos donde supuestamente es el Hijo de Dios. Tremendo, eso viene de la cultura babilónica, de la cultura pagana. Entonces, siempre en la escritura, cuando se nos describe la deidad, también añade adjetivos para diferenciarlos, para resaltar alguna virtud, alguna característica, algún atributo. Por lo tanto, no podemos dejar pasar nada en lo que tiene que ver con la deidad, sobre todo con su descripción, ¿ya? También vimos en clases pasadas que cuando nosotros hablamos de Trinidad, ¿verdad? Hablamos de Trinidad o hablamos de las tres personas de la Trinidad bíblica, es importante eso, que nosotros vamos mejorando nuestro vocabulario. Nosotros cuando hablamos de Trinidad, tenemos que decir Trinidad bíblica.
porque nosotros no creemos las tríadas paganas, creemos la Trinidad descrita en la Escritura. Porque si no, si usamos la palabra Trinidad así a secas, es lo mismo que dijésemos deidad o divinidad, porque el mundo pagano también tiene divinidad o divinidades. El mundo pagano también tiene deidades o deidad. También cree en su deidad, sus propias deidades. Por lo tanto, desde el punto de vista de la expresión oral, no nos diferenciaríamos mucho. Sin embargo, nosotros hablamos de Trinidad bíblica, de la deidad bíblica, ¿okay? Porque nosotros creemos en el Dios verdadero, el único Dios verdadero revelado en la palabra de Dios, ¿okay? No en sueños, no en el calendario maya, no en no sé qué cosa, no, en la Escritura. En esa deidad creemos nosotros, la deidad descrita en la palabra, ¿ya? Dicho eso, vamos al texto entonces, que les voy a compartir, que dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, donde se nos habla de el Espíritu de Dios. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Notaron que dice que nosotros somos el cuerpo físico, de manera figurada, es el templo, es decir, es morada o casa del Espíritu de Dios. Acá no dice ni Espíritu Santo, ni Consolador, no, dice Espíritu de Dios. Es decir, los hijos de Dios, en los hijos de Dios no mora un espíritu inmundo, mora un espíritu ¿de quién? De Dios. Notaron que cuando dice Espíritu de Dios es para hacer énfasis en la procedencia del Espíritu Santo, y ya hemos visto en textos anteriores, en las clases anteriores, que el Espíritu Santo viene del Padre a petición del Hijo, y el Hijo lo envía. Y al mismo tiempo, al revés, el Espíritu Santo habla y revela al Hijo, y el Hijo obedece y agrada al Padre. O sea, incluso entre las personas de la deidad hay humildad y hay reconocimiento. El Espíritu le da la gloria al Hijo, el Hijo le da la gloria al Padre, el Padre le dio la gloria al Hijo y el Hijo le entrega poder al Espíritu. Hay una total comunión y concordancia de propósito, de amor y de voluntad en las tres hipóstasis, las tres personas de la Trinidad bíblica, de la deidad bíblica. ¿Vale? Así que, repito entonces, cuando el texto dice Espíritu de Dios, inmediatamente nos está diciendo en los hijos de Dios no mora un espíritu inmundo, sino que mora el espíritu que viene de Dios. Cuando el Espíritu dice de Dios, es porque proviene de Dios. El de Dios está señalando la procedencia. La procedencia. Sin embargo, hay algunos torpes, y perdonen que me exprese así, pero son palabras que están en la diccionario de Real Academia Española, así que no tengo ningún problema en usarlo. Hay algunos tontos que por tener cauterizada la mente y no tener discernimiento, ¿verdad? Porque están en pecado, porque tienen pecados fuertes ocultos, y eso dificulta su entendimiento, y por eso tienen su entendimiento entenebrecido por el pecado, porque los consume su naturaleza caída. Su naturaleza caída los consume. Por fuera se ven muy cristianitos, pero por dentro ellos están hirviendo en sus pasiones y deseos. Y por eso que no entienden. Entonces, como son torpes de entendimiento y son tontos de entendimiento, ¿cómo entienden ellos este texto? Mira, vamos a tratar de leerlo como lo leen ellos, los paganos y los herejes disfrazados de cristianos. ¿Cómo lo leen ellos? 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu de Dios. Es Dios mismo. Es Dios mismo, porque el Espíritu es Dios, entonces Dios mismo, es el Padre. Entonces el texto está diciendo que Dios es uno solo, no son tres.
E incluso algunos dicen que ni siquiera son tres, es solamente uno, ni siquiera son dos, es uno. Y que en el fondo nosotros somos templo de Dios, el Padre. Y cuando dice espíritu, simplemente es un modo, es una expresión para describir al Padre, porque ahí dice Dios, que es el espíritu de Dios, por lo tanto es Dios el que está en nosotros. Pero como Dios no tiene cuerpo físico, pues Dios está en espíritu en nosotros. Un enredo de palabras. Así razonan ellos. Así razonan ellos. Ellos nos ven a las tres personas distintas. Tres personas distintas. Literalmente tres personas distintas. ¿Ok? Y sin embargo, creer por la fe que son un solo Dios. ¿Ok? Entonces, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, no quiere decir que es Dios? Está diciendo que viene de Dios, que proviene de Dios. El Espíritu de Dios mora con vosotros. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos ya, en este texto de 1 Corintios 3:16, la primera expresión con la cual se describe al Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Ok? Así que, para que sepan ustedes, cada vez que lean un texto ahora, dice el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. Es un nombre para el Espíritu Santo y se añade de Dios porque proviene de Dios. El texto quiere resaltar, de alguna manera, según el contexto de lo que está hablando, quiere dar a entender, resaltar, llamar la atención a su procedencia. ¿Vale? Ok. Bueno, sigamos entonces con el segundo texto. Lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9. Romanos 8, 9. Vamos para allá rapidito. Vayan a buscar en su Biblia. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9. Noten otra expresión para el Espíritu Santo. Por favor, y acá me voy a detener yo un poquitito en este texto, porque este texto es súper polémico. Este texto lo usan justamente los herejes, los paganos disfrazados de cristianos, lo usan para confundirnos. Por eso que tenemos que aprender estos textos, conocerlos bien, compararlos para que no nos confundan. Al contrario, amonestarlos, corregirlos. Dice así: mas vosotros no vivís según la carne. Esa expresión según la carne, esas expresiones son típicas de la justificación por la fe, son típicas de Romanos. Es un vocabulario especial que usa Pablo, esa característica del vocabulario de Pablo. Cuando dice acá que vosotros no vivís según la carne, quiere decir que no vivimos satisfaciendo nuestras propias pasiones, nuestros propios gustos y haciendo nuestra propia voluntad. Eso quiere decir, ¿ya? Pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Eso de vivir según el Espíritu quiere decir que voluntariamente hemos decidido que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo, someternos a la voluntad de Dios, que el Espíritu Santo nos oriente, que nos ilumine. ¿Okay? Ya no hacemos lo que nosotros queremos porque hemos muerto al mundo, ya no vivimos nosotros, ya no vivimos según la carne, sino que ahora vivimos según Cristo. ¿Okay? ¿Y quién nos ayuda y quién nos acompaña en nuestra vida cristiana hasta que, por toda la vida? El Espíritu Santo, que es el consolador, el otro que vendría a andar al lado nuestro. ¿Vale? Ok, entonces, los hijos de Dios, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Evidentemente, si no tuviésemos el Espíritu de Cristo, ¿qué espíritu tendríamos? Un espíritu inmundo, ¿vale? Toda persona que no está bajo, que no ha sido limpiada por la sangre de Cristo, que no está en Dios, es susceptible de ser usada por un espíritu inmundo.
En el terreno espiritual, en la dimensión espiritual, o estamos bajo un espíritu inmundo o estamos bajo el espíritu de Dios. No hay terreno neutral en el mundo espiritual, ¿vale? Por lo tanto, al hacernos cristianos, al decidir ser discípulos de Jesús, automáticamente nosotros somos, se derrama sobre nosotros o es enviado sobre nosotros el Espíritu Santo. Pero también vimos en la Escritura que no solamente se llama Espíritu Santo, sino que se llama también Espíritu de Dios, porque proviene de Dios. ¿Se acuerdan del Señor Jesús cuando dijo, y yo rogaré al Padre que os envíe? ¿Ok? Ok, bueno. No voy a hacer que soy reiterativo en eso, porque es una manera pedagógica que a nosotros se nos queda en la cabecita, ¿ya? Ir repitiendo, además que el método del apóstol Pablo vuelve para atrás, repite de nuevo, y así se va quedando, ¿ya? Bueno, el texto dice, si es que el Espíritu, perdón, ¿en qué texto? Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, ¿notaron que otra vez dice Espíritu de Dios? Igual que el texto anterior que leímos. Acá hay otro texto, esta vez en Romano, el anterior era de Corintio, ahora leímos en Romano y también dice Espíritu de Dios. Pero también le dice Espíritu de Cristo. No es de Él, dice. En un solo texto, noten, Romanos 8:9, en un solo texto dice Espíritu, solito, Espíritu Santo, obviamente. Luego dice Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Y luego dice Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo. En un solo texto, tres expresiones para el Espíritu Santo. Espíritu, solito. Espíritu de Dios, que proviene de Dios. Y después nos dice Espíritu de Cristo, es decir, que proviene de Cristo. ¿Qué dicen los herejes? Ay, es Cristo mismo, porque dice Espíritu de Cristo, es Cristo mismo. ¿Vale? Qué tremendo, qué enredo, ¿eh? Y hay miles de hermanos nuestros que están cayendo redondito en esto. ¿Y eso es por qué? Y voy a hacer un pequeño análisis acá. ¿Saben por qué tantos hermanos está cayendo en este tipo de enredo de expresiones bíblicas? Primero, porque han caído en las garras de malos pastores que los bautizan y no le enseñan nada. ¿Vale? Entonces, están vegetando dentro de los templos, dentro de las organizaciones religiosas, ignorantes, pegándose cabezazo con la pared. Todos los días escuchando pura papilla y al que se le está financiando con diezmo no trabaja, son ineptos, son flojos. Porque el siervo que es sustentado con el diezmo es porque trabaja, porque dice que el obrero es digno del salario, es decir, merece el salario. ¿Y por qué merece el salario? Porque obedece a Dios. ¿Y qué dijo Dios? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Entonces, todos los hermanitos que están cayendo en enredos tan burdos como este, de creer que el Espíritu de Cristo es Cristo mismo, es porque han recibido una mala enseñanza, porque los ineptos mantenidos con diezmo no están trabajando. Entonces hay una mala preparación, hay una mala instrucción. No basta con hacer un estudio bíblico rapidito para bautizarlo. El verdadero obrero que es digno de ser llamado pastor y es digno de ser sustentado con el diezmo, tiene que preocuparse de la ovejita y alimentarla. Diariamente hay que darle alimento, hay que darle comidita. Bueno, los ineptos dejan de hacer eso y las ovejitas se adelgazan, se desnutren. Entonces, ¿qué sucede? Viene un lobo, le cuenta el cuento que cuando dice la escritura Espíritu de Cristo es Cristo mismo y la ovejita cae y se la lleva. ¿Ok? Eso es lo que sucede.
Segundo motivo por el cual están cayendo tantos hermanos en estos enredos tan absurdos. Flojos, dejados, negligentes, ni siquiera tienen la iniciativa propia de estudiar por ellos mismos. Y como han recibido mala orientación, algunos buscan por ellos mismos, pero buscan en fuentes equivocadas. No son orientados. ¿Ok? Así que si ustedes pueden compartir este video con otras personas, háganlo, porque esto va a aclarar muchas dudas. ¿Ya? Hay gente muy linda que se está yendo a la apostasía. Imagínense, creer que cuando la Escritura dice Espíritu de Cristo, es Cristo mismo, y de ahí deducir que no existe una tercera persona, y hay otros que peor, dicen que el Espíritu Santo no es persona, o sea, peor todavía, y hay otros que dicen que no existe. Esas personas están peor de cuando se hicieron cristianos, peor de cuando antes se hicieron cristianos, peor todavía. O sea, cayeron peor. ¿Han escuchado ustedes esa parábola del Señor Jesús cuando dice que cuando la casa es barrida y ordenada y son echados los espíritus, pero después los espíritus vuelven y la situación de esa persona viene a ser peor de la que tenía? Bueno, eso está sucediendo con muchos hermanos. ¿Ok? Vamos a leer otro texto que tiene que ver con el Espíritu de Cristo. En Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos para allá. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Bueno, los herejes cogen este versículo y dicen, ahí dice el Espíritu de Cristo, es Cristo mismo. ¿Ok? Bueno. El mismo desarrollo del texto nos muestra que está hablando del Espíritu Santo. Si ustedes van al versículo 10, el apóstol Pablo está hablando de los profetas que hablaron de Jesús y que los profetas del Antiguo Testamento son la generación que lo anunciaron, pero no fueron testigos. ¿Quiénes fueron testigos? Los apóstoles que vieron cumplidas las profecías del Mesías y dichas siglos antes por los profetas. Pero los profetas, cuando anunciaron sobre el Mesías, ¿quién los inspiró a hablar? El Espíritu Santo. Y eso es lo que está diciendo Pedro acá. Los profetas, versículo 10, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, o sea, del Redentor, de Jesús. Escudriñando los profetas, escudriñando los rollos proféticos, los escritos de los profetas. ¿Qué persona? ¿Qué dijo? ¿Qué persona? ¿Y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo? Notaron que los profetas escudriñaban qué persona, porque ellos ya sabían que el Mesías iba a ser una persona, ellos sabían eso, que era una persona, ¿ok? Escudriñando, versículo 11, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Qué cosa inspiraba a los santos profetas a escribir y a indagar y eran guiados? ¿Quién les daba discernimiento para comprender las profecías de la persona que habría de venir del Salvador? El Espíritu Santo. ¿Pero cómo le llama aquí la Escritura? Espíritu de Cristo. ¿Por qué le llama Espíritu de Cristo?
¿Por qué nombra a Cristo? Porque evidentemente estamos hablando de la dispensación cristiana, el Nuevo Testamento, estamos hablando de los apóstoles, el tiempo de los apóstoles, ¿vale? Por eso se menciona a Cristo, ¿ok? Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas, ¿ok? Que anunciaba de antemano el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo que obraba en los profetas, anunciaba de antemano, o sea, eso es profecía, anunciar con anticipación los sufrimientos de Cristo. ¿Notaron? Y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces ahí tenemos dos textos en 1 de Pedro 1:11 y Romanos 8:9, donde nos habla del Espíritu de Cristo. Así que quiero dejar claro en eso. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, no es Cristo mismo. ¿Vale? Por favor. Acuérdense que probamos eso cuando vimos el caso del bautismo del Señor Jesús, donde el Señor Jesús literalmente, físicamente baja las aguas, se bautiza, literalmente desciende el Espíritu como si fuese una paloma, y muchos fueron testigos y lo vieron, ahí, la paloma, y después se escucha una tercera voz que dice del cielo, este es mi Hijo amado. O sea, la misma redacción del texto hace la diferencia entre tres protagonistas iguales en deidad. Bueno, vamos entonces al siguiente versículo, Hebreos capítulo 9, versículo 14. Vamos para allá. Y ahí vamos a ver otro nombre para el Espíritu Santo. Y ahí van a ver ustedes, se van a sorprender. Porque justamente esta expresión denota un atributo. El atributo de que el Espíritu Santo es todopoderoso. ¿Verdad? Es un atributo de la deidad, ¿vale? Ok, Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Cómo se le llama al Espíritu Santo acá? Espíritu eterno. ¿Y por qué se le llama eterno? Recuerden lo que expliqué en la introducción. Cuando a la palabra espíritu se le agrega un adjetivo calificativo, es porque quiere describir algo, algún atributo, alguna característica del espíritu. Vimos espíritu de Dios, porque está señalando la procedencia. Espíritu de Cristo, porque proviene de Cristo. Y también tenemos espíritu eterno. ¿Por qué espíritu eterno? Porque el Espíritu es uno con el Padre y uno con el Hijo y es desde el principio de la eternidad. ¿Se acuerdan cuando vimos Génesis? Génesis 1:2 creo que era, cuando dice, y el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra. ¿Ok? Porque el Espíritu Santo proviene del trono de Dios. El Espíritu Santo es eterno. Es desde el sinfín de la eternidad para atrás. No se puede contar. No se puede saber. Y la eternidad es un atributo de Dios. Solo Dios es eterno. Y si el Espíritu Santo se le está llamando eterno, es porque tiene una virtud de la deidad, porque también es Dios. ¿Ok? Yo creo que eso no merece mayor explicación. Entonces tenemos el versículo donde dice Espíritu eterno, ahí en Hebreos 9:14. Sigamos. En San Juan capítulo 16, versículo 13. San Juan capítulo 16, versículo 13. Dice así, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿cómo se le dice? Espíritu, ya no es Espíritu de Dios, ya no es Espíritu de Cristo, ya no es Espíritu Espíritu de Cristo, ya no es Espíritu eterno, ahora es Espíritu de verdad.
¿Qué querrá decir entonces eso? Que podemos tener toda la confianza en el Espíritu Santo porque siempre Él nos va a guiar a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El espíritu no es un espíritu de error, es un espíritu de verdad. Entonces, este texto nos está señalando otro nombre y otro atributo del Espíritu Santo, que es la verdad, y que también es la misma característica de Jesús, que es la verdad, y la misma característica del Padre, que es la verdad. Impresionante. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Oyere, ¿qué no oye? ¿Esto oye? No, esto no oye. ¿Ok? ¿Esto oye? No, esto no oye. ¿Quién tiene oído para oír? Las personas. El mismo texto nos está señalando varias cosas. La eternidad, la divinidad del Espíritu Santo y más encima ahora su personalidad. En un solo texto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no habla el Espíritu. Bueno, eso ya lo vimos ya, que son características de su personalidad. Hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber. Más encima el Espíritu Santo tiene la habilidad como una persona de darse a entender, igual que una persona. Cuando a un ser humano, el Espíritu Santo no es un ser humano, ¿vale? Cuidado, pero nosotros como seres humanos tenemos características de persona también. Cuando un ser humano, por ejemplo, no tiene audición, es sordo y es mudo, de igual manera nos damos a entender, es decir, hacemos saber nuestra voluntad, con señas, con ademanes, con cosas, ¿verdad? Ponemos la cara de alguna manera, escribimos, o sea, nos damos a entender, ¿no? Nos hacemos saber. El espíritu igual, si bien no es ser humano, pero tiene características de una persona, es una persona. Por lo tanto, el Espíritu Santo lo que oye y lo que habla lo da a entender. De alguna manera se da a entender a nosotros. ¿Ok? Perfecto. Vamos entonces al siguiente texto. Bueno, la palabra consolador no lo voy a explicar, la estudiamos la clase pasada. Fíjese en Hebreos 10:29. Hebreos 10:29. Vaya por favor para allá. Hebreos 10:29. Otro nombre para el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla es esto! ¿Ah? Por eso, hermanos, que el Señor Jesús nos advirtió. Cualquier pecado contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado, ni aquí ni en el mundo venidero. Es tremendo. Los que se atreven a irse en contra del Espíritu Santo no saben en qué se están metiendo. No saben en qué se están metiendo. Y eso sucede por ignorancia. Es que no hay otro motivo, no hay otro motivo. Quien está errando en este punto es porque es un ignorante. Y estoy diciendo ignorante en el buen sentido de la palabra. Que le falta información, que no entiende, que es torpe de entendimiento. No importa las ínfulas que tenga, la fama que tenga, el prestigio que tenga, es torpe. Porque no entiende eso que está tan clarito en la escritura ahí. Es que yo no hallo ya de qué manera explicarlo esto. Ya no sé de qué manera más sencilla explicarlo como lo he explicado. O sea, yo creo que cualquiera entiende las explicaciones que estoy dando. Acá no hay que ser muy técnico, ni muy científico, ni muy teólogo para explicar eso. Está clarito como está. El resto es comparar nomás los textos. Eso es todo. Bueno, Hebreos 10:29. Hebreos 10:29. ¿Lo encontraron todos? Es importante que vayan siguiendo con la escritura porque eso nos va a ayudar a manejar la Biblia, ¿vale?
No importa que se demoren, pero busquen. ¿Ok? Ok. Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Afrenta es despreciarlo. Afrenta es menospreciarlo, mirarlo en menos. Dios nos libre, hermano. Mirar en menos al Espíritu Santo, despreciarlo, darle la espalda. ¡Qué feo! ¿Notaron cómo le llama ahora la Escritura al Espíritu Santo? Ya no es Espíritu de Dios, Espíritu eterno, Espíritu de Cristo, Espíritu de verdad. Ahora es Espíritu de gracia. ¡Wow! Tremendo. Espíritu de gracia. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, hermano! Espíritu de gracia. ¿Ok? Cuando hablamos de gracia, estamos hablando de favor, de consideración. ¿Vale? El Espíritu Santo tiene una especial atención con nosotros, una especial consideración, preocupación por nosotros. Él nos es un espíritu de gracia. Espíritu de gracia quiere decir, en otras palabras, un espíritu dador de la dirección divina, de la asesoría divina, del cuidado divino, el espíritu de gracia, de entregarnos lo mejor de Él para nosotros, de reservar lo mejor que tiene para nosotros, espíritu de gracia. ¿Ok? Ok. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14. ¿Lo encontraron, chicos? ¿Lo encontraron? Chicos y chicas por acá. Veo que llegó Beatriz por ahí. Bueno, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 14, dice así. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois dichosos, bienaventurados, porque el glorioso Espíritu ¿de qué? Espíritu de Dios. Bueno, ya sabemos que la Biblia al Espíritu Santo le llama el Espíritu de Dios porque procede de Dios. Sigamos. Reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Entendieron el texto? ¿Cómo se le llama al Espíritu Santo ahí? Espíritu de Dios, textualmente. Pero ¿qué otro nombre del Espíritu podemos deducir que está ahí? Hay otro nombre que no está textual, pero se deduce por la construcción del versículo. Leámoslo otra vez. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Ahora pongan atención. Porque el glorioso Espíritu de Dios. ¿Cómo se le llama al Espíritu? Glorioso. Porque el glorioso Espíritu que procede de Dios, claro, obviamente el Espíritu Santo tiene que ser glorioso, porque proviene de Dios. Y toda la gloria la ostenta Dios. Nuestro Dios es el Dios de la gloria. Cristo es el Dios de la gloria. Por lo tanto, el Espíritu Santo proviene de esa misma gloria. Por eso que al Espíritu Santo se le llama glorioso Espíritu. Bueno, aquí está al revés. ¿Verdad? Se le califica de glorioso antes, no después de la palabra Espíritu, ¿verdad? Entonces,
porque el glorioso Espíritu de Dios reposa en vosotros. O sea, el Espíritu de gloria, en otras palabras, reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Vale? Y esto tiene que ver con el mensaje del tercer ángel. Porque si el Espíritu de gloria, ¿vale?, que proviene de la gloria de Dios, actúa en nosotros, ¿qué provoca el Espíritu de gloria? ¿Qué cosa provoca en nosotros? Si dejamos que el Espíritu transforme nuestra vida, ¿qué provoca en nosotros? La obra de transformación de la vida. ¿En qué resulta? Mensaje del primer ángel. Temed a Dios, temed es obedecerle. Y si el Espíritu nos enseña toda la verdad y nosotros decidimos obedecer al Espíritu que nos enseña toda la verdad a través de su palabra, y al ser obedientes, ¿en qué redundan eso? En dar gloria a Dios. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cómo le damos gloria a Dios? Siendo obediente, temiendo. El texto de Apocalipsis dice, temed a Dios y dadle gloria. ¿Cómo le damos gloria a Dios? Obedeciendo. Pero para obedecer tenemos que conocer qué cosa hay que obedecer. Tenemos que conocer la voluntad de Dios para saber qué cosa obedecer. ¿Quién nos enseña toda la verdad? ¿Quién nos guía toda la verdad? El Espíritu Santo de gloria, porque el Espíritu Santo es glorioso. Por eso podemos nosotros, mediante la obediencia a la verdad por la fe, dar gloria a Dios con nuestra obediencia. Pero nosotros no podemos obedecer por nosotros mismos porque por naturaleza somos rebeldes. ¿A quién necesitamos que nos fortalezca y nos guíe, nos oriente y nos enseñe y constantemente nos esté recordando que no somos nadie sin Jesús? El Espíritu de gloria, el Espíritu Santo. Él permite que en nuestra vida demos gloria a Dios porque Él es el Espíritu de gloria. Primera de Pedro 4:14. Primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios, nota que le dice al Espíritu de Dios glorioso, reposa sobre vosotros, etc. Entonces el Espíritu Santo también se le llama el Espíritu glorioso o el glorioso Espíritu. Interesante. Interesante que el texto resalta la gloria de Dios en el Espíritu. El Espíritu también da gloria a Dios porque Él es glorioso, porque Dios es glorioso. Por lo tanto, que el texto me diga a mí que el Espíritu Santo es glorioso, ese es otro atributo de Dios Padre y de Dios Hijo. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo al Padre que, bueno, no me acuerdo textualmente, pero más o menos parafraseando decía, vuelvo a ti, a donde tuve la gloria que tenía cuando estuve contigo en un comienzo? Jesús tuvo esa gloria, ¿ok? ¿Se acuerdan el texto de, wow, no me acuerdo, bueno, ya a esta hora el cerebro no me está funcionando bien. Cuando decía, y Dios se hizo carne, y vimos su gloria como el unigénito. ¿En qué sentido vimos la gloria de Dios en Jesús? Porque Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, Jesús. Pero Jesús siendo hombre, ¿cómo dio gloria a Dios? Porque dice, vimos su gloria, dice el texto. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Jesús le dio gloria a Dios o al Padre siendo obediente. ¿De qué manera nosotros también vivimos en medio de todos? ¿Y de qué manera también tenemos que dar gloria a Dios? Igual que Jesús, viviendo una vida santa de obediencia a Dios. De esa manera damos gloria a Dios.
De ahí la idea de seguir las pisadas de Jesús, ser la imagen de Jesús, ser discípulos de Jesús, ser embajadores de Jesús, vivir su vida. Si no vivimos la vida de Jesús, no vamos a dar gloria a Dios, ¿vale? ¿Y qué es dar gloria a Dios? Dar buen testimonio. Eso es. Dar gloria a Dios entre los seres humanos es dar buen testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Vale? Ok. Sigamos entonces. Si no, voy a terminar mañana de acá. Y vamos a tener que hacer una vigilia. Romanos 8.2. Romanos 8.2. Romanos capítulo 8, versículo 2. Por Facebook veo que entran y salen, ¿eh? No se pierdan el tema, no estén entrando y saliendo. Yo les recomiendo que se queden pegados en Facebook mirando. Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos capítulo 8, versículo 2. Dice así. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, ¿Espíritu de qué? ¿Cómo le llama el apóstol Pablo al Espíritu Santo? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué manera el Espíritu Santo o Espíritu de vida libró de la muerte a Pablo? Porque el Espíritu Santo le hizo entender a Pablo, que era torpe también y no entendía, porque él creía que los cristianos estaban amenazando la religión verdadera. Pablo estaba equivocado, Pablo perseguía a la iglesia y creía que él estaba rendiendo servicio a Dios, estaba entorpecido de acá. Pero el Espíritu Santo comenzó a trabajar en su entendimiento y él dijo, la ley que yo pensaba que estaba obedeciendo, en realidad la estaba violando. La ley que yo pensé que para mí era para vida, me resultó para muerte. Ahora entiendo que la ley es justa, santa y buena. Ahora lo entiendo. Y me avergüenzo de lo que era antes, que no me orgullecía de ser del linaje de Benjamín, de haber sido circuncidado al 8º día, de haber estudiado a los pies de Gamaliel. Me enorgullecía de eso, pero ahora me avergüenzo porque el Espíritu Santo le mostró a Pablo que estaba equivocado, lo hizo discernir. Y la ley que él pensaba que estaba obedeciendo, en realidad, al perseguir a los hijos, a los discípulos de Cristo, le mostró que la estaba violando la ley. ¿Ok? Y por eso Pablo le llama al espíritu, espíritu de vida, porque Pablo cuando perseguía a la iglesia, él creía que estaba bien espiritualmente, pero en el fondo estaba muerto en sus delitos y pecados. Y que hizo el Espíritu Santo le dio vida, porque el Espíritu Santo lo llevó a Jesús y fue instruido por Jesús. ¿Ok? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado, es decir, de la violación de la ley o de la muerte que merezco por violar la ley y de la muerte. O sea, gracias al Espíritu Santo, a él volvió a nacer. Por eso le llama Espíritu de vida. ¿Por qué el Espíritu Santo se llama Espíritu de vida? Porque el Espíritu Santo ayuda a nuestra conversión, que es lo que experimentó Pablo. Pablo se convirtió. Pablo era miembro de la iglesia, pero era pecador. Pablo estaba inscrito en los libros de la organización, pero era violador de la ley. Pablo guardaba el sábado, pero en realidad lo estaba violando. Pablo se dio cuenta que vivía una vida de creyente nominal. Y el Espíritu Santo obró poderosamente en él para convertirlo de muerte a vida. Y por eso él le llama al Espíritu Santo Espíritu de vida. ¿Ok? Espíritu de vida. Romanos 8, es el que estamos leyendo ahora. ¿Ok? Romanos 8.2. 8.2. Sigamos. Efesios 1.17.
Efesios 1:17. Efesios 1:17. Dice así. ¿Lo encontraron, chicos? Efesios 1:17. Yo espero que Jaime esté poniendo atención también, ¿eh? Jaimito, te quiero mucho en Cristo. Anda anotando, pon atención en este tema que te va a ayudar mucho. Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, ¿notaron? Que en el versículo anterior dijimos que el Espíritu de Gloria, y ahora le dice el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Cómo le llama al Espíritu? Espíritu de sabiduría y de revelación. Ese es otro nombre para el Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¿Y por qué le llama el apóstol Pablo al Espíritu Santo, al Consolador, al Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo, al Espíritu de gracia, al Consolador? ¿Por qué le llama ahora Espíritu de sabiduría y Espíritu de revelación? Acuérdense lo que dije al principio. Cuando se le agrega esos calificativos al Espíritu, es porque se quiere señalar algún atributo. ¿Qué dijo Jesús del Espíritu? Él os enseñará todas las cosas, porque tomará de lo mío. No os preocupéis de cómo que hablaréis en el momento de la persecución, porque en aquella hora os será dado que hablar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va a inspirar. ¿Ok? Hay otro texto por ahí que no me acuerdo ahora que dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, algo así era, ¿verdad? No me acuerdo. A ver, denme 2 segundos para buscarlo. La escritura es tan clara, yo no sé, hermano, tanta... reposa sobre... A ver... Ok. Ah, ya lo habíamos leído. Chicos, no me dijeron nada ustedes. Lo habíamos leído. Busquen en 1 de Pedro 4:14. Ya lo habíamos leído ya. Por eso me sonaba. 1 de Pedro 4:14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Y como el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros, Él nos recordará todas las cosas para hablar cuando estemos frente a los tribunales. Cuando estemos frente a los tribunales, el Señor Jesús dijo, no os preocupéis de cómo que hablaréis. Confiad en mí, porque el Espíritu reposa en nosotros y Él nos dará que hablar. Él va a inspirarnos, va a agarrar la lengua, así como le agarró la lengua a los apóstoles en Pentecostés, y hablaron. Entonces el apóstol Pablo, en Efesios 1:17, le llama al Espíritu Santo Espíritu de sabiduría y de revelación. ¡Qué hermoso! Sabiduría tiene que ver con el conocimiento. No solamente el conocimiento desde el punto de vista intelectual, sino el conocimiento mediante la experiencia, mediante las vicisitudes, mediante una vida cristiana, ¿cierto? Nos da experiencia, madurez. Eso también es sabiduría. ¿Ok? En la antigua Grecia se le llamaba a los sabios. A los sabios se le llamaba generalmente a los viejos. A los ancianitos se le llamaba sabios. Y no necesariamente porque habían leído mucho, sino porque la vida le entregaba un conocimiento que los más jóvenes no tenían. Por lo tanto, los jóvenes tenían confianza en acudir a los ancianos. ¿Vale? Sin embargo, acá el apóstol Pablo le llama espíritu de sabiduría. ¿Por qué? Espíritu de sabiduría y conocimiento. El conocimiento, bíblicamente, la palabra conocimiento tiene que ver con discernimiento. Conocerlos. ¿Han escuchado ustedes los entendidos? Allá en Daniel 12, cuando dice los entendidos comprenderán. ¿Por qué? Porque nosotros iremos captando el paso de las cosas, las señales de los tiempos. El Espíritu nos irá
indicando, mostrando. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Se acuerdan lo que leímos recién hace un ratito en Primera de Pedro, cuando dice que los profetas que indagaron, escudriñaron estas cosas por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, les iba mostrando por medio de la Escritura las señales de los tiempos? ¿Cuánto falta? Queda poco. ¿No es cierto? Ok. Bueno, si vamos entonces a Juan 14:26, no lo vamos a leer, un versículo, un texto súper conocido, San Juan 14:26, archiconocido y explicado. Quien quiere profundizar sobre este tema de el Consolador, vea la clase pasada, porque ahí expliqué yo sobre el Consolador, qué es el Consolador, qué significa Consolador y que es un nombre para el Espíritu Santo. Y no solamente es un nombre, sino que es una característica personal del Espíritu Santo, ¿vale? Así que no lo vamos a leer, ya lo hemos recontraleído, ¿verdad? El famoso texto, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sigamos. Vamos a Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, y este va a ser el último texto que vamos a ver, ¿ya? Me quedaron en el tintero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 textos. Lo vamos a dejar para mañana. Lo vamos a dejar para mañana porque si no se me pasa el tiempo, ¿vale? Así que vamos con el último texto. Hechos, capítulo 1, versículo 4 y 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 4 y 5. ¿Ok? Vamos a ver otro nombre para el Espíritu Santo. Y estando juntos, Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? ¿Cuál era la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Es el que va a enviar el Padre. Y estando juntos, le mandó que no fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa, esa es la promesa, ¿ok?, del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cómo se le llama al Espíritu Santo ahí? Ahí dice Espíritu Santo. Sabemos que ese es un nombre para el Espíritu, Espíritu Santo. Pero hay otro nombre ahí. ¿Lo alcanzan a extraer del texto? Vamos a leerlo otra vez. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Qué cosa iba a enviar el Padre? Una promesa. ¿Y a qué se está refiriendo cuando dice la promesa? Al Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. O sea, la promesa ¿de dónde viene? Del Padre, de Dios mismo, del trono de Dios, iba a ser enviada una promesa. ¿A qué se está refiriendo? Al Pentecostés. No tenían que irse de Jerusalén, tenían que quedarse en Jerusalén. Y ahí fue cuando esperaron en el aposento alto, en espera de la promesa que venía ¿de dónde? Del Padre. Porque así lo prometió Jesús. Jesús se lo pidió al Padre. Por lo tanto, cuando dice promesa, ¿a quién se refiere? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Por lo tanto, otro nombre para el Espíritu Santo es promesa, espíritu de la promesa, espíritu de promesa.
¿Ok? El espíritu de promesa. Y terminamos leyéndolo, y estando juntos le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, está hablando del Espíritu Santo, y le llama promesa. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no dentro de mucho. O sea, la promesa era el Espíritu Santo. ¿Ok? Ok. Yo creo que está quedando súper claro, ¿no? Yo ya no hallo cómo va de otra manera explicarles, pues. Yo creo que está súper clarito. Y yo espero que esta enseñanza de hoy día haya traído gran gozo a su corazón, gran alivio. No se sientan asustados, ni amedrentados, ni amenazados, ni se sientan apocados por los falsos cristianos, herejes y paganos que intentan confundirnos con estas expresiones. Así que ahora cuando ustedes vean a esta pobre gente que anda de que el Espíritu Santo es Cristo mismo, o le faltan neuronas o le faltan un tornillo, pero una de las dos, porque no hay manera, eso lo acabo de explicar aquí, no hay manera, ¿ok? No hay manera. Y eso, vuelvo a repetir, toda esta gente torpe que entiende de manera tergiversada la palabra de Dios es porque está en pecado, porque son perversos de corazón. Hay un problema. Y el pecado no lo deja entender la Biblia. Porque para entender la Biblia, entendamos una cosa, y con esto termino. Cuando nosotros nos acercamos a la Trinidad bíblica, la Trinidad no es un asunto intelectual, hermanos. Acá no va a entender más o menos el que está horas pegado leyendo libros. No, 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 porque el conocimiento de la Trinidad bíblica no es una experiencia, a ver, el entendimiento de la Trinidad bíblica no viene como resultado de un esfuerzo intelectual, sino más bien es una experiencia espiritual. ¿Se va entendiendo? El correcto entendimiento bíblico de la Trinidad divina, que es bíblica, es una experiencia espiritual, que evidentemente requiere de un gran porcentaje de esfuerzo intelectual, ¿verdad? De disciplina, en el estudio, yo entiendo eso, pero el discernimiento respecto a este misterio es una experiencia que no vamos a entender lo que la Escritura habla de la Trinidad bíblica si no tenemos una correcta relación con nuestro Dios, especialmente con Jesús. Nuestra convivencia, nuestra relación diaria con Jesús nos va a permitir efectivamente tener acceso a la revelación, ¿vale? Y la correcta relación con Jesús implica vencer el yo. Y cuando digo yo, me estoy refiriendo a que en el nombre de Jesús y por su poder, no dar rienda suelta a mis propias inclinaciones, sino someterme a la voluntad de Dios. Si yo camino en obediencia con Dios como caminó Enoc, ¿verdad? Que caminó con Dios por 300 años, viene como fruto de la presencia del Espíritu que toma posesión de mi naturaleza, ¿verdad? No la elimina, porque con esta naturaleza caída tendrían tan mal, vamos a estar hasta que Cristo venga. Pero ciertamente si escogemos voluntariamente obedecer a Jehová, negarnos a nosotros mismos y dejar que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón, pues Él va a generar frutos en nuestra vida. Y parte de esos frutos son lo que dice el apóstol Pablo acá, espíritu de sabiduría y de revelación. Jamás vamos a comprender el misterio de la deidad si estamos dominados, nuestro templo, el cuerpo está dominado por un espíritu inmundo.
Los espíritus inmundos también dan frutos. ¿Y cuál es el fruto de ellos? El error. Pero si somos templo del Espíritu Santo, evidentemente el Espíritu de verdad estará con nosotros, el Espíritu de gracia estará con nosotros y el Espíritu de sabiduría y conocimiento estará con nosotros. Y tendremos la capacidad sobrenatural dada por Dios para comprender la Escritura y enseñarla de manera correcta. Los 144.000 y quienes serán mártires, no habrá mentira en su boca, hablarán con la verdad según lo que dice la palabra de Dios. Ellos no se contaminarán con mujeres, sino que hablarán la recta palabra, la sana doctrina. Eso es una característica de un 144.000. Y vayas a ser o no vayas a ser un 144.000, vayas a ser un mártir o no vayas a ser un mártir, vayas a bajar o no vayas a bajar al descanso dentro de pocos días, pase lo que pase, tenemos que tener, por la gracia de Cristo, las características de un 144.000. ¿Vale? ¿Vale? Ustedes y yo, chicos y chicas, tenemos que pedir en el nombre de Jesús y por su sangre preciosa que Él nos permita tener las características de un 144.000. En la esfera en que yo me desenvuelvo, con mis limitaciones, con mi falta de recursos, en las circunstancias en que yo esté, ser testimonio, carta abierta, para que mi testimonio de vida dé gloria a Dios. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces mañana, Dios mediante, mañana martes, recuerden que el viernes comenzamos con la Trinidad Bíblica. Vamos por segunda vez a estudiar ese tema. Por segunda vez voy a estudiar ese tema. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Precios accesibles, horarios convenientes, profundidad y claridad de enseñanza, profesor de experiencia probada en el campo de la docencia misionera con sólida formación académica. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Instituto de Teología Bíblica Veritas Dei. Clases bíblicas grupales o personalizadas. Curso de formación cristiana para pastores y congregaciones. Seminarios y conferencias magistrales. Asesoría y orientación. Clases presenciales o telemáticas. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio.